¿Tú, ayudando a la gente? ¿Quién demonios te crees que eres? Fueron las palabras que la cirujana francesa, de cabello rubio, le lanzó con una risa burlona. Los pacientes franceses que la rodeaban soltaron risitas. Sin embargo, 2 horas después, el rostro de la cirujana estaba pálido y tenso. Cuando la puerta del quirófano se abrió y el cirujano mexicano salió, el paciente que estaba al borde de la muerte había revivido, y la hemorragia que ella no había podido detener se había detenido en solo 10 minutos. Con voz temblorosa, ella preguntó: ¿Quién eres tú, realmente? Si te intriga esta impactante historia ocurrida en un hospital de París, Francia, suscríbete al canal. Eran las primeras horas de la mañana cuando el doctor Mateo Valera pisó por primera vez la entrada principal del Hospital Central de París. Era principios de febrero, y París seguía siendo frío, con el cielo gris sobre los edificios del hospital que transmitían una pesada sensación. Mateo, de 30 años, llevaba una mochila negra y gastada, y entró lentamente al edificio. El sobre de documentos que sostenía en la mano le temblaba ligeramente, pero respiró hondo y trató de calmarse. A partir de hoy trabajaría como investigador clínico en este hospital. Como investigador, no como médico. Recibió sus papeles del equipo de recursos humanos y le entregaron una bata blanca. En el pecho llevaba una placa con su nombre y las palabras «Investigador clínico». Mateo se quedó mirando esas palabras por un momento. En México, su placa probablemente diría cirujano general, pero esto era Francia, y su licencia médica mexicana no tenía ningún valor aquí. Francia es un país que no reconoce fácilmente las licencias médicas extranjeras. Aunque Mateo hubiera sido un cirujano excepcional en México, aquí no era más que un investigador que organizaba expedientes y recopilaba datos. En el ascensor que subía a la planta de cirugía, Mateo miró sus manos. ¿Cuántas cirugías había realizado con ellas? Más de 1000 operaciones. Más de la mitad de ellas eran cirugías de emergencia, donde la vida del paciente pendía de un hilo. Pero ahora, estas manos sostendrían un bolígrafo en lugar de instrumentos quirúrgicos. En lugar de salvar vidas, escribiría números en los expedientes. Mateo esbozó una sonrisa amarga. Este era el camino que había elegido. La puerta del ascensor se abrió, y el ajetreo de los pasos del personal médico llegó desde el pasillo. Las enfermeras se movían apresuradamente, y los residentes discutían sosteniendo los expedientes de los pacientes. Mateo buscó la oficina del jefe de departamento, siguiendo las instrucciones que le había dado el equipo de recursos humanos. Al tocar la puerta, una voz grave se escuchó desde el interior: «Adelante». El doctor Olivier Dubois era una figura carismática de unos 50 y tantos años. Su cabello gris, sus ojos penetrantes y esa determinación peculiar que solo poseen aquellos que han sostenido un bisturí durante décadas, emanaban de él. Al ver a Mateo, le tendió la mano para saludarlo. «Doctor Valera, bienvenido, lo estábamos esperando». Mateo inclinó la cabeza respetuosamente y le estrechó la mano. Olivier tenía el currículum de Mateo extendido sobre su escritorio, y sus ojos mostraban una curiosidad extraña. «Escuché que viene del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario de la Ciudad de México. ¿Pero por qué se molestó en venir hasta Francia? ¿Y en un puesto de investigador?» Mateo dudó un poco ante esa pregunta. ¿Qué debía responder? No podía decir la verdad. Aún no. Quise aprender de nuevo en un nuevo entorno. La respuesta de Mateo fue breve y ambigua, pero Olivier no preguntó más. Al contrario, asintió y sonrió. «Está bien. Espero que aprenda mucho aquí», y luego guió a Mateo a la planta de cirugía. Mientras caminaban por el pasillo, Olivier dijo: «Hoy, acompáñenos en el informe matutino. Verá cómo trabajan nuestros residentes. La organización de expedientes y la recopilación de datos podrá aprenderla poco a poco». Mateo asintió. En su pecho se mezclaban sentimientos extraños. Había más tensión que emoción, más temor que expectativa. En la sala de reuniones de la planta ya se habían reunido varios profesionales médicos. Había 5 o 6 residentes, 2 internos
y varias enfermeras conversaban mientras tomaban café. Olivier presentó a Mateo. Él es el doctor Mateo Valera, quien comenzará a trabajar en nuestro equipo a partir de hoy. Es un investigador clínico de México, así que les pido su colaboración. Ante estas palabras, la gente miró a Mateo de reojo. Eran miradas mitad curiosas, mitad indiferentes. Mateo saludó en un francés algo torpe. «Hola. Mucho gusto». Algunos residentes sonrieron ante su pronunciación titubeante. Era una sonrisa que no se sabía si era de burla o de genuina bienvenida. En ese momento, la puerta de la sala de reuniones se abrió de par en par y entró una mujer. Rubia y de ojos azules. Era elegante y deslumbrante, como si hubiera salido de una revista de moda. Su figura esbelta bajo la bata blanca y su andar seguro, y su rostro deslumbrantemente hermoso. Ella era la doctora Isabel Moreau. Era residente de último año de cirugía y la estrella de este hospital. Isabel le tomó una taza de café, se sentó y miró a su alrededor. Sus ojos se encontraron con Mateo, que estaba de pie en una esquina. Su mirada era fría y penetrante. «¿El nuevo investigador?», preguntó Isabel. Olivier respondió por él. «Sí, es el doctor Mateo Valera, de México». Isabel miró a Mateo de arriba abajo y resopló. «Vienes de México, ¿verdad? No sé qué vienes a aprender aquí». Ante sus palabras, otros residentes se rieron. Mateo no dijo nada. Solo bajó la cabeza y apretó los puños con fuerza. La voz de Isabel le continuó. «La medicina europea y la de tu país no están al mismo nivel, así que mira y aprende con diligencia. Quizás luego puedas usarlo cuando regreses a tu país». Su tono mezclaba un desprecio evidente y condescendencia. Las orejas de Mateo se enrojecieron, pero él permaneció en silencio. Olivier intervino con una expresión de incomodidad. «Isabelle, ya basta. Vamos, comencemos el informe matutino». Ese día, Mateo deambuló por la planta como un fantasma. Observó a los residentes examinar a los pacientes, hojeó los expedientes y se mantuvo en un rincón donde nadie le prestaba atención. A la hora del almuerzo, Isabel se le acercó. Con una taza vacía en la mano, se la tendió a Mateo. «¿Me puedes servir un café? Como investigador también debes aprender esas cosas, ¿no?». Los residentes que estaban alrededor volvieron a reír. Mateo tomó la taza. «Entendido». Su voz era baja y tranquila, pero sus manos temblaban ligeramente. Fue en silencio a la sala de descanso y preparó el café. Isabel tomó el café, dio un sorbo y frunció el ceño. «Tiene demasiada azúcar. Prepara otro». Mateo volvió a la sala de descanso. Esta vez, puso muy poca azúcar, pero Isabel volvió a negar con la cabeza. «Ahora está demasiado amargo. ¿En México no saben preparar un café decente?». Las risas de la gente a su alrededor se hicieron más fuertes. Mateo fue a preparar el café por tercera vez. Olivier, que lo observaba desde atrás, suspiró ligeramente, pero no dijo nada. Era como un rito de iniciación que todo profesional médico extranjero experimentaba. No era fácil para un extranjero establecerse en un hospital francés, especialmente en uno tan prestigioso como este, y mucho menos si venía de México, como Mateo. Era casi imposible ser reconocido, superando la profunda superioridad y prejuicios de la gente europea. Por la tarde, Mateo finalmente pudo regresar a su pequeña oficina. Era una habitación estrecha y sin ventanas, apenas digna de llamarse oficina. Solo había un escritorio, una computadora y pilas de expedientes de pacientes. Mateo se sentó en la silla y suspiró profundamente. Sintió que algo se agitaba con fuerza en su pecho, pero lo reprimió. Todo esto era el camino que había elegido, la razón por la que había dejado México y había venido a Francia. Pensando en esa razón, pudo soportar este grado de insulto. No, tenía que soportarlo. Sin embargo, la mirada de Mateo no flaqueó. Abrió los expedientes sobre el escritorio y comenzó a leerlos con meticulosidad, uno por uno. El estado del paciente, los registros de cirugía, los resultados de los exámenes, las prescripciones de medicamentos, revisó todo en detalle
y en un momento, sus manos se detuvieron. Había descubierto algo inusual en el expediente de un paciente. Los valores de los análisis de sangre estaban fuera del rango normal, y la evolución postoperatoria mostraba un patrón inesperado. La mirada de Mateo se volvió aguda. ¿Podría ser esto? Volvió a abrir su propio expediente. Y luego, encontraban patrones similares en uno o dos expedientes más. En la mente de Mateo, los cálculos giraron rápidamente. Combinando los síntomas del paciente, el método de cirugía y el pronóstico, surgió una posibilidad, pero inmediatamente negó con la cabeza. Este no era un problema en el que él pudiera intervenir. No era más que un investigador, y el personal médico de aquí no escucharía su opinión, especialmente alguien como Isabelle. Mateo cerró los expedientes en silencio y encendió la computadora para comenzar la tarea de entrada de datos. Este era su trabajo: observar, registrar y permanecer en silencio. Así transcurrió su primer día. Pasó una semana, pero la situación de Mateo no mostraba signos de mejora. Continuó su vida de llegar a las 8 de la mañana y no salir hasta pasadas las 9 de la noche. Durante esas largas horas, el único trabajo que hacía Mateo era organizar los expedientes de los pacientes, introducir los registros de cirugía y hacer recados para los residentes, especialmente Isabelle, que lo trataba como a su secretario personal. Lo básico era pedirle café, pero también le encargaba todo tipo de tareas, como comprarle un sándwich para el almuerzo o imprimir documentos para las reuniones. Una tarde, mientras Mateo pasaba por el pasillo, Isabelle estaba de pie con otros residentes, riendo. La conversación de ellos llegó a los oídos de Mateo. ¿Los mexicanos son siempre tan sumisos? Solo asienten a todo lo que les dices, era la voz de Isabelle. Otro residente asintió. Sí, los latinoamericanos me parecen todos iguales, sin expresión, y nunca sabes lo que piensan. Ellos rieron entre dientes, y Mateo pasó a su lado, haciendo como si nada, como si no hubiera oído nada, pero sus puños estaban fuertemente apretados, y su mandíbula estaba tensa. Esa noche, Mateo volvió a organizar los expedientes de los pacientes en su pequeña oficina. La fatiga lo invadía, pero él continuó leyendo los expedientes. Y entonces, descubrió un punto aún más extraño. El estado del paciente que había visto hace unos días, el que pensó que podría tener una hemorragia retroperitoneal, había empeorado. La fiebre seguía subiendo, y los valores de leucocitos eran anormalmente altos. Además, había un registro de que se quejaba de distensión abdominal. La mirada de Mateo se volvió seria. Esto era claramente un error. Dudó un momento, y luego tomó el expediente y fue a la planta. Encontró a un residente que estaba de guardia y con cautela comenzó a hablar. Con respecto al paciente masculino, de 42 años, en la habitación 3D, ¿se ha confirmado la posibilidad de una hemorragia retroperitoneal o infección? El residente miró a Mateo de reojo y respondió con fastidio. Ese paciente ya fue operado y está en recuperación. No es algo de lo que debas preocuparte. Mejor sigue con tu investigación. Mateo lo intentó de nuevo. Pero si miras los valores de los análisis de sangre, hay signos claros de infección y la distensión abdominal es severa. El residente dijo con voz irritada, ¿eres médico? No, ¿verdad? Un investigador no debe interferir en el tratamiento de los pacientes. Mateo no pudo decir nada más. Regresó en silencio a su oficina y se sentó en la silla. Una sensación de ahogo lo invadió, pero él la reprimió. No había nada que pudiera hacer. Solo podía observar, pero en el fondo de su corazón no dejaba de preocuparse por ese paciente. Si realmente había una hemorragia retroperitoneal o una infección, con el paso del tiempo, la condición del paciente solo empeoraría. A la mañana siguiente, tan pronto como Mateo llegó al hospital, la planta estaba en un alboroto. Las enfermeras corrían de un lado a otro, y los médicos se dirigían rápidamente a algún lugar. Mateo tuvo una premonición inquietante, y su premonición se hizo realidad.
Precisamente el paciente por el que se había preocupado la noche anterior había desarrollado una situación de emergencia por un dolor abdominal agudo. Se informó que el paciente se había quejado repentinamente de un dolor abdominal intenso alrededor de las 4 de la madrugada. Su presión arterial había caído drásticamente y había entrado en estado de shock. Los resultados de una tomografía computarizada de emergencia revelaron una gran cantidad de sangre y pus en el retroperitoneo, y la situación requería cirugía inmediata. Mateo se quedó de pie en el pasillo del quirófano, observando la escena. El jefe Olivier y Isabel, junto con otros profesionales médicos, entraron rápidamente al quirófano, y el paciente fue colocado en la mesa de operaciones bajo anestesia. El pecho de Mateo se hundió pesadamente. Si él hubiera hablado antes, o si hubieran escuchado sus palabras, esta situación de emergencia no habría ocurrido. Pero ya era agua pasada. La cirugía duró más de 3 horas. Mateo esperó en el pasillo durante ese tiempo. Tenía otras cosas que hacer, pero sus pies no se movían. Y finalmente, la puerta del quirófano se abrió. Olivier e Isabel salieron con rostros cansados, y la expresión de Isabel era sombría. «Apenas logramos salvarlo», murmuró Isabel. El absceso retroperitoneal se había roto y había progresado a peritonitis. Si hubiéramos tardado un poco más, habría muerto de sepsis. Olivier asintió. Deberíamos haber sido más minuciosos en el seguimiento postoperatorio inicial. En ese momento, Mateo se acercó en silencio. «Señor, yo ayer le comenté sobre ese paciente». Isabel miró a Mateo. Sus ojos mezclaban astucia e irritación. «¿Qué dices?», Mateo dijo con voz tranquila. «Ayer le mencioné al residente de guardia los valores de los análisis de sangre y la distensión abdominal de ese paciente. Dije que deberíamos verificar la posibilidad de hemorragia retroperitoneal o infección». El rostro de Isabel se tensó. «¿Quién te crees para hacer tales juicios? Eres un investigador, ¿no?». Mateo dudó un poco antes de decir, pero si se observaban los síntomas del paciente, había signos claros de anormalidad. Si se hubiera verificado en ese momento, no se habría agravado tanto. El rostro de Isabel se puso rojo. Se acercó a Mateo y dijo con voz penetrante, «¿Ahora dudas de mi capacidad? ¿Qué sabes tú para atreverte a decir algo así aquí?». Los profesionales médicos a su alrededor los miraron. El aire del pasillo se volvió frío y gélido. Olivier intervino. «Vamos, cálmense. Lo importante es que el paciente se salvó». Y mirando a Mateo, dijo amablemente, «Doctor Valera tenía razón. El residente de guardia debería haber sido más cuidadoso ayer, pero lo hecho está. Procuremos que esto no vuelva a ocurrir». Isabel miró a Mateo con expresión de desagrado. «Solo fue suerte. Es impensable que un mexicano entienda la medicina europea». Y sin mirar atrás, se alejó por el pasillo. Mateo se quedó de pie, observando la espalda de Isabel. Algo caliente le quemaba en el pecho, pero respiró hondo y reprimió esa emoción. Esto era solo el principio. Cosas como estas seguirían sucediendo. Ser ignorado, despreciado, que sus palabras fueran desoídas, pero Mateo estaba decidido a aguantar, porque tenía un propósito, el propósito de volver a aprender y empezar de nuevo aquí. Esa tarde, Mateo se sentó en la biblioteca y abrió un diccionario de términos médicos franceses. Se dio cuenta de que su francés era deficiente y que no podía comunicarse correctamente. Le vino a la mente la idea de que, si hubiera podido hablar con más fluidez, quizás el residente lo habría escuchado. Así que Mateo decidió estudiar francés 2 horas cada noche. Memorizaría a la perfección tanto los términos médicos como la conversación diaria. Sin embargo, esa noche, mientras Mateo estudiaba francés en su oficina, la puerta se abrió. Isabel había entrado. Con los brazos cruzados, miró a Mateo y dijo con frialdad, «No te creas mucho por lo de hoy. Solo fue suerte». Mateo cerró el libro y miró a Isabel. «No, fue una observación. Cualquiera que hubiera visto bien el expediente del paciente lo habría sabido». La mirada de Isabel se volvió aún más fría. «¿Qué sabes tú?».
Un mexicano como tú. No sé cómo serán los hospitales en tu país, pero esto es Europa, es Francia. Ni siquiera sabes lo avanzados que son nuestros estándares médicos. Mateo respondió con calma. La medicina no tiene fronteras. Lo importante es ayudar al paciente, no de qué país sea el médico. Isabel se burló. Qué bonitas palabras. Bueno, si tienes tanta confianza, ¿por qué no intentas una cirugía? Ah, es verdad. Eres un investigador. No puedes operar. Su voz estaba llena de burla. Mateo no dijo nada. Isabel se dirigió hacia la puerta con una expresión de satisfacción y se detuvo justo antes de salir. Luego, se giró y le lanzó una última frase. Ah, y a partir de mañana, cuando observes mis cirugías, quédate un poco más atrás. Me distraes. Tú, olor, ese que traes de tu país. Con esas palabras, Isabel cerró la puerta y se fue. Mateo se quedó sentado por un momento, cerró y abrió los puños repetidamente. Su mandíbula temblaba y sus ojos estaban rojos, pero no derramó lágrimas. En cambio, volvió a abrir el expediente del paciente sobre el escritorio y comenzó a leerlo con aún más detenimiento, uno por uno. Algún día lo demostraría, que no era solo un simple investigador, que él también era un médico capaz de salvar pacientes. Sin embargo, en ese momento, los ojos de Mateo se detuvieron en una esquina de la pantalla del monitor de la sala de urgencias. El monitor mostraba información en tiempo real de los pacientes que llegaban. Los ojos de Mateo se fijaron en una entrada. 3 pacientes de accidente de tráfico estaban siendo trasladados simultáneamente. El tiempo estimado de llegada era de 20 minutos. Uno de ellos estaba en estado muy crítico. Mateo miró el monitor por un momento. Un paciente con politraumatismos significaba múltiples órganos dañados, y eso implicaba que la cirugía sería compleja y peligrosa. Inmediatamente, se declaró la emergencia en todo el hospital. La llamada de emergencia resonó por los altavoces, y los cirujanos se reunieron rápidamente en la sala de urgencias. Mateo también salió al pasillo. El jefe Olivier daba instrucciones a los residentes, e Isabel ya se estaba poniendo la bata de cirugía. Isabel, tú te encargas del paciente más crítico. Dr. Chan, usted del segundo paciente. El resto me encargo yo. La voz de Olivier era firme. Isabel asintió. Entendido, jefe. 20 minutos después, 3 ambulancias llegaron simultáneamente a la entrada de la sala de urgencias. Junto al sonido de las sirenas, los paramédicos empujaron rápidamente las camillas con los pacientes. Sangre, ropa desgarrada, rostros pálidos con máscaras de oxígeno y las alarmas de los equipos de soporte vital llenaron la sala de urgencias. Mateo estaba de pie en un rincón del pasillo, observando la escena. En México, a estas alturas, él ya estaría en el quirófano atendiendo a un paciente, pero aquí no era más que un espectador. El paciente a cargo de Isabel era un hombre de unos 30 años. Había sufrido graves lesiones en el tórax y el abdomen debido a un accidente de vuelco de vehículo. El paramédico informó rápidamente. Presión arterial 90/60, pulso 120, dificultad respiratoria. Se transfundieron 2 unidades en el lugar. Isabel evaluó rápidamente el estado del paciente y dio instrucciones. Trasládenlo inmediatamente al quirófano. Saltémonos el TAC y abramos enseguida. No hay tiempo. Mateo observó el proceso en silencio. Los juicios de Isabel eran rápidos y sus instrucciones claras. Sin duda, era una médica competente. Sin embargo, Mateo veía algo diferente. El cuello del paciente estaba ligeramente hinchado y su patrón respiratorio no era constante. Mateo dudó un poco, pero se adelantó, y con cautela se acercó a Isabel y le dijo: «Doctora, Isabel, ¿se ha verificado la posibilidad de un neumotórax a tensión? Si observa la hinchazón en el cuello y la respiración irregular». Isabel se giró hacia Mateo. Su mirada era fría y penetrante. «¿Qué estás diciendo? ¿Que se me ha pasado algo?». Mateo dijo con calma: «Solo pensé que sería bueno confirmarlo. Si hay un neumotórax, podría ser aún más peligroso durante la cirugía». Isabel se burló.
¿Qué sabes tú para interferir en mi cirugía? Vete de aquí, no me estorbes. Ella apartó a Mateo y entró al quirófano con el paciente. La puerta del quirófano se cerró de golpe y Mateo se quedó solo en el pasillo. El jefe Olivier se acercó a Mateo. «Doctor Valera, ¿qué dijo usted?» Mateo negó con la cabeza. «Nada importante». Pero Olivier leyó la expresión de Mateo. «Si hay algo que le preocupe, dígamelo». Mateo dudó un poco y luego abrió la boca. Parecía haber signos de neumotórax en el cuello del paciente. Es posible que tenga un neumotórax a tensión. Sería bueno hacer una radiografía de tórax antes de la cirugía. La expresión de Olivier se volvió seria. Miró la puerta del quirófano y luego tomó el intercomunicador. «Isabel, antes de empezar la cirugía, haz una radiografía de tórax». Por el intercomunicador se escuchó la voz irritada de Isabel. «Ahora el paciente está en estado crítico. No tenemos un tiempo que perder. Empezaré enseguida». Olivier repitió: «Isabel, es mi orden. Haz la radiografía». Después de un breve silencio, Isabel respondió brevemente: «Entendido». Olivier colgó el intercomunicador y miró a Mateo. «¿Cómo lo supiste?» Mateo respondió en silencio: «Se ve en el paciente». 10 minutos después, llegó una comunicación del quirófano. Los resultados de la radiografía confirmaron un neumotórax a tensión. Si la cirugía se hubiera realizado tal cual, el paciente habría muerto en la mesa de operaciones. Olivier le dio una palmada en el hombro a Mateo. «Bien hecho, doctor Valera. Has salvado la vida de un paciente». Pero la expresión de Mateo no era brillante. Era evidente cómo lo vería Isabel. La cirugía duró más de 3 horas. Mateo esperó en el pasillo durante ese tiempo. Las cirugías de los otros 2 pacientes también terminaron sin incidentes, y finalmente, la puerta del quirófano de Isabel también se abrió. Isabel salió con rostro cansado, y las enfermeras que la seguían trasladaron al paciente a la sala de recuperación. Isabel caminó por el pasillo mientras se quitaba la bata de cirugía, y sus ojos se encontraron con los de Mateo. Se detuvo frente a él. ¿Satisfecho? La voz de Isabel era fría. Mateo negó con la cabeza. «No es eso», Isabel lo interrumpió. «Por tu culpa. Quedé en ridículo. Hiciste ver al jefe como si yo hubiera pasado algo por alto». Mateo respondió en voz baja. «¿No es lo importante que el paciente se salve?» La mirada de Isabel se volvió aún más fría. «¿Quién te crees para hacerme esto? ¿Crees que eres un médico? No lo eres. Eres un simple investigador». Los otros residentes que estaban cerca los miraron. Isabel dio un paso más cerca y dijo en voz baja: «Está bien. Si tienes tanta confianza, inténtalo tú». «Una cirugía». «Ah, es verdad. Ni siquiera tienes licencia. No sé qué hacías en México, pero aquí no eres nadie. Solo un investigador que organiza expedientes». Su voz se hizo cada vez más fuerte. «¿Tú, ayudando a la gente? Si de verdad lo haces, me casaré contigo». La gente a su alrededor se rió. Isabel se dio la vuelta con una risa burlona y se alejó por el pasillo. Mateo se quedó de pie, apretando los puños con fuerza. Le dolían las uñas incrustadas en las palmas, pero no sintió el dolor. En sus oídos resonaba constantemente la voz burlona de Isabel: «Me casaré contigo». ¿Sabría ella lo insultante que era esa frase? Mateo cerró los ojos lentamente. Los recuerdos de México resurgieron. El quirófano, los pacientes y la pesadilla de aquel día. 2 años antes, Mateo era uno de los mejores cirujanos de México. Antes de cumplir los 30 años, había realizado más de 1000 cirugías, la mayoría con éxito. Sus colegas lo llamaban genio, y los pacientes confiaban en él. Pero aquel día, todo se desmoronó. Era un paciente de accidente de tráfico, hemorragia masiva por múltiples traumatismos. La situación era pésima. Pero Mateo tenía confianza. Había realizado decenas de cirugías como esa. La operación transcurrió sin problemas. Detuvo la hemorragia, suturó los órganos dañados, todo fue perfecto. Sin embargo, 1 hora después de finalizar la cirugía,
El paciente entró repentinamente en estado de shock. Volvió a operarlo, pero ya era demasiado tarde. El paciente murió, y la autopsia reveló que la causa fue una hemorragia interna que comenzó por una microlesión vascular. Era una parte que Mateo había pasado por alto, un vaso sanguíneo diminuto casi invisible, pero ese pequeño error le costó la vida al paciente. Legalmente, no fue una negligencia médica. A ojos de cualquiera, fue una cirugía en la que se hizo lo mejor posible, y era normal que una lesión tan minúscula fuera difícil de detectar. Pero Mateo no pudo perdonarse a sí mismo. A partir de aquel día, no pudo volver a operar. Solo con pararse frente a la mesa de operaciones, sus manos temblaban, y al ver a un paciente, el rostro de la persona que murió aquel día aparecía. Sus colegas le dijeron que lo entendían, pero Mateo podía leer la decepción en sus miradas. Después de soportarlo durante varios meses, Mateo tomó una decisión: dejarlo todo y empezar de nuevo. Abandonar su licencia médica, su trayectoria, su fama, todo, y volver a aprender desde cero. Por eso, había venido a Francia, a un lugar donde nadie lo conocía, un lugar donde podía empezar de nuevo. Mateo abrió los ojos. El pasillo seguía bullicioso, y el personal médico se movía apresuradamente. Respiró hondo lentamente. Las palabras de Isabel eran ciertas. Aquí no era nadie, pero algún día volvería a operar. Superaría el trauma de aquel día y volvería a salvar pacientes. Hasta entonces, tenía que aguantar. Por muchos insultos que recibiera, por mucho que lo ignoraran. Esa noche, Mateo abrió un libro de texto de medicina francesa en su oficina y tomó notas mientras leía línea por línea. Tenía que superar la barrera del idioma, comprender las diferencias culturales y adaptarse al sistema de aquí. Solo así, algún día podría volver a estar frente a la mesa de operaciones. El reloj marcaba la medianoche, pero Mateo no apartaba la vista del libro. Sin embargo, en ese momento, 30 minutos después de la cirugía, sonó una alarma de emergencia en la habitación del paciente. El sonido de la alarma llenó el pasillo. Mateo cerró el libro y salió rápidamente de la oficina. Las enfermeras corrían por el pasillo, y los residentes se dirigían rápidamente a algún lugar. Mateo los siguió. La alarma de emergencia sonó en la sala de recuperación, y el paciente era precisamente el que Isabel le había operado esa misma tarde, el paciente del accidente de tráfico. El estado del paciente empeoraba rápidamente. Su presión arterial bajaba, su pulso se aceleraba y su saturación de oxígeno seguía disminuyendo. El residente de guardia comprobó al paciente con pánico y dio instrucciones a la enfermera. Aumente la velocidad de la infusión, suba la concentración de oxígeno y repita inmediatamente los análisis de sangre. Las enfermeras se movieron apresuradamente, pero el estado del paciente no mejoraba. Mateo se quedó de pie en la entrada de la habitación, mirando el monitor. Los signos vitales del paciente seguían cayendo. El residente de guardia contactó al jefe Olivier. Era pasada la medianoche, pero la situación era grave. 10 minutos después, Olivier llegó al hospital y se dirigió inmediatamente a la sala de recuperación. Detrás de él, Isabel también lo seguía. Tenía un rostro cansado, como si acabara de despertar, pero solo sus ojos estaban agudos. Olivier examinó al paciente y preguntó: ¿La cirugía no tuvo problemas? Isabel le asintió: fue perfecta. Detuve todas las hemorragias y suturé todas las partes dañadas. Pero el estado del paciente estaba empeorando de forma inexplicable. Olivier revisó meticulosamente el expediente y volvió a ver los resultados de los exámenes. Luego, ladeó la cabeza. ¡Qué extraño! Según los hallazgos de la cirugía, no hay problemas. Isabelle también miró al paciente con expresión de preocupación. ¿Necesitará una nueva cirugía? Olivier dudó. Esperemos un poco. Por ahora, trasládenlo a la unidad de cuidados intensivos y reforcemos la monitorización. Mateo observaba todo desde fuera de la habitación. Sus ojos recorrían el cuerpo del paciente. La sutil distensión abdominal, el cambio en el color de la piel, la respiración anormal,
y la tendencia de los cambios en los números que se mostraban en el monitor. En la mente de Mateo, los cálculos giraban rápidamente. Debía haber algo que se pasó por alto durante la cirugía. Una hemorragia continua en una parte muy pequeña, difícil de confirmar a simple vista. Mateo dudó un poco. ¿Debería intervenir de nuevo? Ya había sido insultado por Isabel esa misma tarde, y era obvio que si volvía a intervenir, escucharía un desprecio aún peor, pero el paciente se estaba muriendo. Con el paso del tiempo, su estado empeoraría aún más, y al final no habría nada que hacer. Mateo respiró hondo y entró en la habitación. Jefe, la voz de Mateo resonó en silencio. Olivier se giró, e Isabel también miró a Mateo. Los ojos de Isabel estaban llenos de irritación. Mateo dijo con calma: creo que deberíamos volver a verificar la posibilidad de una hemorragia retroperitoneal. El abdomen del paciente sigue distendido, y el patrón de caída de la presión arterial sugiere una hemorragia interna. Isabel le refutó de inmediato. Durante la cirugía, comprobé todas las hemorragias. No había ningún problema. Mateo asintió. Lo sé, pero las lesiones vasculares microscópicas son difíciles de detectar durante la cirugía, especialmente en casos de traumatismos múltiples. Los vasos pequeños pueden romperse después de un tiempo. El rostro de Isabel se puso rojo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que se me pasó algo? Ni siquiera viste la cirugía. ¿Cómo puedes saberlo? Mateo respondió en silencio. Se ve por el estado del paciente. Debemos hacer un TAC de inmediato o considerar una nueva cirugía. La habitación quedó en silencio. Olivier miró alternativamente a Mateo y a Isabel, y el residente de guardia estaba incómodamente de pie. Isabel dio un paso al frente. Eres un investigador. ¿Cuántas veces tengo que decirte que un investigador no interfiera en el tratamiento? Mateo no se inmutó. El paciente se está muriendo. Ahora no es importante quién tiene razón o quién se equivoca. Lo importante es salvar al paciente. La voz de Isabel se elevó. ¿Qué sabes tú? No sé qué hacías en México, pero esto es Francia y yo soy la que sabe. Tú solo deberías estar de espectador. La mandíbula de Mateo se tensó. Es un asunto de vida o muerte del paciente. No debemos perder a un paciente por orgullo. Isabel se burló. Orgullo. ¡Qué risa! ¿Qué podemos aprender de un mexicano como tú? Ni siquiera sabes lo altos que son nuestros estándares médicos. Olivier intervino. Vamos, cálmense los dos. Y mirando a Mateo, preguntó: Doctor Valera, ¿está seguro? Mateo asintió. Sí, estoy seguro. Olivier pensó un poco y luego tomó una decisión. Primero hagamos un TAC. Confirmaremos y decidiremos. Isabel protestó. Jefe, este es mi paciente. Confíe en mi juicio. La voz de Olivier fue firme. La seguridad del paciente es la prioridad, Isabel. Trasladen al paciente inmediatamente a la sala de TAC. Durante ese proceso, Isabel miró a Mateo con furia, y Mateo no evitó su mirada. Una tensión palpable flotaba en el pasillo. Olivier comprobó las imágenes y su expresión se endureció. Había una hemorragia retroperitoneal. La sangre goteaba continuamente de un pequeño vaso cerca del ilíaco. Era una lesión minúscula, invisible durante la cirugía. Olivier miró a Isabel. Entraremos inmediatamente a una nueva cirugía. El rostro de Isabel estaba pálido. No pudo decir nada. Olivier dio instrucciones para la preparación, y el personal médico comenzó a moverse apresuradamente de nuevo. Mateo estaba de pie en silencio en un rincón del pasillo. Su pecho se sentía pesado. No se alegraba de tener razón. Al contrario, sentía una amargura, porque hace 2 años, él había cometido exactamente el mismo error. En medio de la preparación para la cirugía, Isabel se acercó a Mateo. Sus ojos eran fríos y hostiles. ¿Satisfecho? Ahora todos pensarán que cometí un error. Mateo negó con la cabeza. Eso no es lo importante. El paciente debe salvarse. Isabel se burló. No mientas. Querías humillarme, ¿verdad? Querías mostrar que un mexicano también es un médico europeo.
Mateo miró directamente a Isabel. Yo solo quería ayudar al paciente. Lo que usted piense de los mexicanos no me concierne. Pero la vida del paciente es innegociable. La mirada de Isabel vaciló. No se sabía si estaba enojada, confundida o si sentía algo diferente. Se dio la vuelta y se dirigió al quirófano. La nueva cirugía duró 2 horas. Mateo se sentó en el pasillo fuera del quirófano esperando. Era pasada la medianoche, pero no sentía sueño. En su mente, los recuerdos de hace 2 años seguían apareciendo. En aquel momento, aquel paciente también estuvo así. La cirugía fue perfecta, pero horas después, un repentino empeoramiento y una nueva cirugía. Pero ya era demasiado tarde. El resultado: Mateo cerró los ojos. Deseaba que esta vez el paciente se salvara. Pasadas las 2 de la madrugada, finalmente se abrió la puerta del quirófano. Olivier salió caminando, su expresión cansada pero con una sensación de alivio. Éxito. Encontramos y suturamos el lugar de la hemorragia. El paciente está estable. Mateo exhaló profundamente. Se salvó. El paciente se salvó. Olivier se acercó a Mateo y le dio una palmada en el hombro. Gracias, doctor Valera. Gracias a usted, salvamos al paciente. Pero en ese momento, Isabelle también salió del quirófano. Su rostro estaba crispado y sus ojos inyectados en sangre. Miró a Mateo y se acercó, y dijo en voz baja: «Está bien, has ganado. Supongo que estás satisfecho». Mateo no dijo nada. Isabel continuó: «Pero no te equivoques. Sigues siendo un investigador y yo soy una médica. Por muy bueno que seas, aquí no puedes hacer nada». Ella miró directamente a los ojos de Mateo y le lanzó una última frase: «Tú, ayudando a la gente, si de verdad lo haces, me casaré contigo, pero tú nunca podrás operar, ni siquiera tienes licencia». Y sin mirar atrás, se alejó por el pasillo. Mateo se quedó de pie, observando la espalda de Isabel. Sus puños estaban fuertemente apretados y todo su cuerpo temblaba. Olivier le dijo en voz baja a Mateo: «Isabel no es así por naturaleza, solo que su orgullo ha sido herido». Mateo asintió. No significaba que lo entendiera, sino que no había nada más que decir. Olivier continuó: «Doctor Valera, su habilidad no es común. ¿Dónde aprendió?». Mateo dudó un poco antes de responder. «En México». Olivier miró a Mateo con una mirada significativa. «¿Qué hacía en México? No parece que solo estuviera investigando». Mateo no respondió, solo bajó la cabeza. Olivier no preguntó más. «Está bien. Si no quiere decirlo, no importa. Pero una cosa es segura. Usted es, sin duda, una persona especial». Mateo regresó a su oficina. Se sentó en la silla y miró por la ventana. El cielo nocturno de París seguía oscuro y la ciudad estaba en silencio. Algo gemía en el pecho de Mateo. No era ira ni tristeza, sino una emoción diferente. Quizás era esperanza. Esa noche, él había salvado a un paciente. Sin operar, sin sostener un bisturí. Le vino a la mente la idea de que quizás él también podría empezar de nuevo. En ese momento, Mateo comenzó a quitarse la bata de cirugía en silencio. Pasaron 4 meses. Una tensión flotaba en el hospital. Isabelle evitaba a Mateo descaradamente, y la actitud de los otros residentes hacia él había cambiado de manera extraña. Algunos lo miraban con ojos curiosos y jóvenes, otros seguían ignorándolo, pero todos se preguntaban una cosa: ¿quién era realmente ese investigador mexicano? Esa tarde, todo el hospital volvió a declararse en emergencia. Esta vez, se trataba de un accidente de tráfico a gran escala. Un camión y 2 coches de pasajeros habían chocado en cadena en la autopista y 3 personas habían resultado gravemente heridas. 15 minutos hasta que llegaran las ambulancias. En ese breve tiempo, todo el hospital se convirtió en un campo de batalla. Los quirófanos se prepararon simultáneamente y los cirujanos se reunieron rápidamente. Mateo, como de costumbre, estaba de pie en un rincón del pasillo. Su papel era el de observador, pero en su pecho algo ardía con fuerza. El sonido de los pacientes siendo trasladados,
el ajetreo de los pasos del personal médico, el sonido de las alarmas de emergencia, todo esto le era demasiado familiar a Mateo. Era una escena que había experimentado innumerables veces en México. Llegaron las ambulancias. El primer paciente era un hombre de 40 años con traumatismo torácico grave. La segunda era una mujer de 50 años con lesiones abdominales y pélvicas. Y cuando bajaron al tercer paciente, toda la sala de urgencias se tensó. Era un joven de unos 20 años, cubierto de sangre y sin conocimiento. El paramédico informó rápidamente. Tuvo un paro cardíaco en el lugar y lo reanimamos con un desfibrilador. Presión arterial 70/40, pulso 140. Se estima una hemorragia masiva. El jefe Olivier tomó una decisión inmediata. Isabelle, encárgate de este paciente. Es el más crítico. Tienes que hacerlo tú. Isabelle dudó un poco, pero asintió. Entendido. Ella evaluó rápidamente al paciente y dio instrucciones. Inmediatamente al quirófano. Saltémonos el TAC y abramos enseguida. No hay tiempo. El personal médico trasladó al paciente al quirófano e Isabelle la siguió. Mateo observó la escena. El estado del paciente no era normal. La distensión abdominal era severa, el color de la piel era pálido y la respiración era irregular. Además, la pelvis parecía inestable, lo que indicaba una fractura pélvica. Las fracturas pélvicas a menudo se acompañaban de hemorragias masivas. Una alarma sonó en la mente de Mateo. Esto no era un traumatismo abdominal común. Mateo se dirigió al quirófano. Por supuesto, no podía entrar, pero podía ver el proceso de la cirugía a través de la ventana de cristal. Isabelle ya había comenzado la laparotomía, y tan pronto como abrió el abdomen, la sangre fluyó. Era una lesión hepática. Isabelle rápidamente encontró y detuvo la hemorragia. Sin embargo, Mateo vio algo diferente. Había una parte que Isabelle estaba pasando por alto. Mateo llamó a la puerta del quirófano. Una enfermera salió y Mateo dijo, «Dígale a la doctora Isabelle que también debe revisar la hemorragia pélvica». La enfermera asintió y volvió a entrar. Poco después, se escuchó la voz de Isabelle por el intercomunicador. «Ahora estoy ocupada. No me molestes». ¿Es grave la hemorragia hepática? Mateo repitió. No es solo hemorragia hepática. También debe haber hemorragia retroperitoneal por una fractura de pelvis. Por favor, revíselo. Isabelle no respondió. La cirugía continuó, e Isabelle se concentró en suturar la lesión hepática. Pasaron 15 minutos, luego 20 minutos. La hemorragia se detuvo, pero la presión arterial del paciente seguía inestable. Continuaron con la transfusión, pero no hubo efecto. El jefe Olivier preguntó desde el quirófano, ¿no hay otra fuente de hemorragia? Isabelle volvió a revisar el abdomen. Aparte del hígado, no parece haber problemas. Pero el estado del paciente seguía empeorando. La presión arterial bajaba, el pulso se aceleraba aún más y la saturación de oxígeno comenzaba a caer. Mateo volvió a llamar a la puerta del quirófano, y esta vez tomó el intercomunicador directamente. Revisen el retroperitoneo. Debe haber una lesión vascular pélvica. La voz irritada de Isabelle se escuchó. ¿Qué sabes tú para seguir interfiriendo? Estoy operando ahora mismo. Olivier intervino. Isabelle, por favor, solo revísalo. Isabelle estaba insatisfecha, pero revisó el retroperitoneo. Y en ese momento, sus manos se detuvieron. Se había acumulado una gran cantidad de sangre en el espacio retroperitoneal. Un vaso sanguíneo pélvico se había roto y sangraba continuamente. El rostro de Isabelle se puso pálido. Esta no es una parte a la que yo pueda acceder. Olivier tomó una decisión inmediata. Llamen a vascular. ¡Rápido! La enfermera llamó apresuradamente, pero el especialista en vascular estaba en otra cirugía. La respuesta fue que tendrían que esperar al menos 30 minutos. Olivier mostró una expresión de preocupación. El paciente no aguantará 30 minutos. La tensión congeló el interior del quirófano. Mateo observaba la escena a través de la ventana de cristal. El paciente se estaba muriendo.
La sangre se escapaba a cada segundo y la vida se desvanecía rápidamente. Las manos de Mateo temblaron. Los recuerdos de hace 2 años resurgieron. En aquel momento, también fue así. El momento en que el paciente se estaba muriendo y él no pudo hacer nada, pero ahora era diferente. Él podía hacerlo. La cirugía de lesión vascular pélvica era difícil, pero no imposible. Mateo había realizado decenas de cirugías como esa. Mateo respiró hondo y tomó una decisión. No podía seguir escondiéndose. Tenía que salvar al paciente. Mateo abrió la puerta del quirófano y entró. Isabelle lo miró sorprendida, y Olivier también se giró. «Doctor Valera, este es el quirófano», dijo Olivier. Pero Mateo no se detuvo. «Yo puedo hacerlo». La voz de Mateo era tranquila, pero firme. Isabelle se burló. «¿Qué dices? ¿Tú? Eres un investigador. ¿Cómo te atreves a decir que puedes operar si ni siquiera tienes licencia?» Mateo miró directamente a Isabelle. «Ahora eso no es importante. El paciente se está muriendo. Si esperamos a que llegue el especialista vascular, el paciente no aguantará». Olivier preguntó, «Doctor Valera, ¿de verdad puede hacerlo?» Mateo asintió. «Sí, puedo. He realizado decenas de cirugías como esta en México». Ante esas palabras, el quirófano quedó en silencio. Isabelle miró a Mateo con ojos de duda. «¿Dices que eras médico en México?» Mateo no respondió, solo miró a Olivier. Olivier dudó por un momento. Había una posibilidad de que hubiera problemas legales. Que una persona sin licencia realizara una cirugía era una infracción grave. Sin embargo, el paciente se estaba muriendo y no había otra opción. Olivier asintió lentamente. «Hágalo, pero la responsabilidad será mía». Isabelle protestó. «Jefe, esto es inaceptable. Ni siquiera sabemos quién es». «¿Cómo es posible?», Olivier dijo con firmeza. «La vida del paciente es lo primero, Isabelle. Apártate». Isabelle se apartó con expresión de disgusto y Mateo se acercó a la mesa de operaciones. Una enfermera le entregó guantes de cirugía a Mateo y él se los puso lentamente. Sus manos no temblaban. Era extraño. Durante 2 años, solo con pararse frente a la mesa de operaciones, sus manos temblaban, pero ahora no temblaban en absoluto. Mateo se asomó al abdomen del paciente. La sangre acumulada en el espacio retroperitoneal y el vaso sanguíneo roto escondido en su interior. Los ojos de Mateo identificaron el problema con precisión. Era una lesión de una rama de la arteria ilíaca interna. Era una posición difícil de abordar y de asegurar el campo de visión, pero no era imposible. Mateo dijo en voz baja, «Denme un retractor». La enfermera le entregó el retractor y Mateo aseguró el campo de visión con movimientos hábiles, y comenzó. La destreza de Mateo era precisa, rápida e inquebrantable. Como la técnica de un artesano pulida durante mucho tiempo, sus manos se movían como bailando dentro del abdomen. Encontró el lugar de la hemorragia, ligó el vaso roto y desbridó el tejido dañado. Todos en el quirófano observaron conteniendo la respiración. Los ojos de Isabelle se abrieron cada vez más, y el rostro de Olivier estaba lleno de asombro. Pasaron 10 minutos. La hemorragia se detuvo. La presión arterial del paciente comenzó a subir lentamente, y el pulso comenzó a estabilizarse. Mateo hizo la última sutura y retiró las manos en silencio. Terminado. El quirófano quedó en silencio, y poco después, un pitido del monitor indicó que los signos vitales del paciente se habían estabilizado. Olivier asintió lentamente. «Increíble, doctor Valera». Isabelle no pudo decir nada. Ella solo miró a Mateo aturdida. Mateo se quitó los guantes de cirugía y dijo en voz baja, «El paciente estará bien, pero necesita observación intensiva en la unidad de cuidados intensivos durante 24 horas». Olivier preguntó, «Doctor Valera, ¿quién es usted realmente?». Mateo dudó un poco, y luego abrió lentamente la boca. Era cirujano, en México. Ante esas palabras, todos en el quirófano mostraron expresiones de asombro.
El rostro de Isabel se puso pálido y los otros profesionales médicos comenzaron a murmurar. Olivier preguntó de nuevo. Entonces, ¿por qué vino aquí como investigador? Mateo no respondió. Solo bajó la cabeza. Isabel preguntó con voz temblorosa. ¿Quién eres tú, realmente? Una hora después de la cirugía, una tensión flotaba en la sala de reuniones. El jefe Olivier, Isabel y otros residentes, junto con Mateo, estaban sentados. Todas las miradas estaban fijas en Mateo. Olivier fue el primero en hablar. Doctor Valera, por favor explíquenos. ¿Quién es usted exactamente y por qué vino aquí como investigador? Mateo dudó un poco. Era un pasado que quería ocultar, pero sabía que ya no podía. Abrió lentamente la boca. Mi nombre es Mateo Valera. Me gradué de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Ciudad de México y terminé mi especialidad en el Hospital Universitario de la Ciudad de México. Ante esas palabras, la sala de reuniones se alborotó. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par, y los otros residentes también mostraron expresiones de sorpresa. Mateo continuó. Después de convertirme en especialista, trabajé durante 5 años en un centro oncológico. Realicé más de 1000 cirugías, la mayoría de ellas de emergencia. Olivier asintió. Con esa trayectoria, habría sido reconocido incluso en México. Entonces, ¿por qué dejó todo y vino aquí? La expresión de Mateo se oscureció. Hace 2 años, perdí a un paciente. La sala de reuniones quedó en silencio. Mateo continuó su historia. Era un paciente de accidente de tráfico, hemorragia masiva, por múltiples traumatismos. Hice todo lo posible en la cirugía. Detuve la hemorragia, suturé los órganos dañados. Pensé que todo era perfecto. Sin embargo, 1 hora después de la cirugía, el paciente volvió a entrar en estado de shock. La voz de Mateo tembló. Volví a operarlo, pero ya era demasiado tarde. Había pasado por alto una microlesión vascular, un vaso sanguíneo diminuto, apenas visible a simple vista. Isabel preguntó en voz baja. ¿Y? Mateo la miró. Legalmente, no hubo problemas. Se determinó que no fue negligencia médica. La opinión de los expertos fue que una lesión tan minúscula era difícil de detectar, pero yo no pude perdonarme a mí mismo. Los puños de Mateo se apretaron con fuerza. Desde entonces no pude volver a operar. Solo con pararme frente a la mesa de operaciones, mis manos temblaban y al ver a un paciente, el rostro de la persona que murió aquel día aparecía. Olivier asintió, comprendiendo. ¿Por eso vino a Francia? Mateo respondió. Quería dejarlo todo. Mi licencia médica, mi trayectoria, mi fama, todo. Y quería volver a aprender desde el principio. Empezando como un investigador común, en un lugar donde nadie me conociera. Isabel se burló. Es ridículo. Dejar una trayectoria tan brillante para venir aquí a organizar expedientes. Mateo miró directamente a Isabel. Ese fue el camino que elegí. Quería volver a aprender. Sobre el respeto por los pacientes, sobre el respeto por la medicina y sobre el respeto por mí mismo. Isabel no pudo decir nada. Su rostro estaba crispado, con emociones complejas. Mateo continuó. Hoy, mientras operaba, me di cuenta. Lo que temía no era cometer un error, sino no tener el valor de empezar de nuevo. Olivier preguntó, ¿y ahora qué piensa hacer? Mateo pensó un poco. No lo sé, pero una cosa es segura. Sigo siendo médico, y mi trabajo es ayudar a los pacientes. Olivier mostró una expresión de satisfacción. Está bien. Doctor Valera es, sin duda, un médico excepcional. Hoy salvó a un paciente, y eso es un hecho que nadie puede negar. Sin embargo, Isabel seguía mostrando una expresión de insatisfacción. Eso no justifica lo que hizo. No tiene licencia médica francesa. La cirugía de hoy fue claramente ilegal. Olivier intervino. La responsabilidad es mía, Isabel. Yo lo autoricé. Isabel protestó. Pero jefe, es una cuestión de principios. Por muy hábil que sea, si no tiene licencia, no puede operar. ¿No es esa la regla? Mateo dijo en voz baja. La doctora Isabel tiene razón. Lo que hice fue una infracción de las reglas.
Asumo la responsabilidad por ello. Olivier negó con la cabeza. No. Doctor Valera, usted salvó a un paciente. Eso es lo más importante. Y mirando a Isabelle dijo, Isabelle, usted también debe saberlo. Para un médico, la vida del paciente tiene prioridad sobre las reglas. Isabelle se mordió el labio. Parecía querer decir algo, pero se contuvo. En cambio, se levantó de su asiento y se dispuso a salir de la sala de reuniones. Pero se detuvo en la puerta y se giró. Por muy buen médico que fuera, aquí no es nadie. Francia no reconoce fácilmente las licencias médicas extranjeras. Con esas palabras, Isabelle salió por la puerta. La gente que quedó en la sala de reuniones se miró. Un residente preguntó con cautela, «¿Doctor Valera, de verdad realizó más de 1000 cirugías?» Mateo asintió. «Sí, en promedio, una al día durante 5 años». Otro residente dijo sorprendido, «Esa es una trayectoria realmente increíble. Incluso en nuestro país, es raro ver a alguien que haga tanto». Mateo esbozó una sonrisa amarga. «Pero esa trayectoria no tiene ningún valor aquí». Olivier dijo mientras se levantaba, «Doctor Valera, yo me encargaré de lo de hoy. Debo informar al comité de ética del hospital, pero el hecho de que salvó a un paciente no cambia». Mateo inclinó la cabeza. «Gracias, jefe». Olivier le dio una palmada en el hombro a Mateo. «No, doctor Valera, gracias a usted. Hoy salvamos una vida joven. Eso es lo más importante». La reunión terminó, y Mateo caminó por el pasillo. El personal médico que pasaba lo miraba. Los rumores ya se habían extendido. El rumor de que el investigador mexicano era en realidad un cirujano especialista y que hoy había salvado a un paciente. Algunos miraban con ojos jóvenes y curiosos, otros con respeto y otros con incredulidad. Mateo se dirigió a la unidad de cuidados intensivos. Quería comprobar el estado del paciente operado hoy. A través de la ventana de cristal de la UCI, el paciente era visible, llevaba un respirador artificial, pero estaba estable en el monitor. Mateo se quedó de pie por un momento, mirando al paciente. Se salvó. El paciente se salvó. Después de 2 años, por primera vez, Mateo volvió a salvar a un paciente. Sus ojos se humedecieron. Mateo se limpió rápidamente los ojos con la mano. No debía llorar, porque aún no había terminado. El paciente seguía en la UCI, y las próximas 24 horas eran críticas. Pero Mateo sabía. El paciente se salvaría, que él no había pasado nada por alto. Doctor Valera, se escuchó una voz desde atrás. Mateo se giró y vio a Olivier de pie. En su mano sostenía varios documentos. «Mire esto». Olivier le entregó los documentos. Mateo los tomó y comprobó que eran artículos de revistas médicas internacionales. En el nombre del autor figuraba Mateo Valera. «Son artículos publicados en México, ¿no?» «Los busqué», dijo Olivier. Mateo miró los artículos. Había más de 10 artículos relacionados con cirugía general, y varios de ellos habían sido publicados en revistas reconocidas internacionalmente. El doctor Valera ya era un médico reconocido en México. No solo un médico, sino uno de los más altos niveles en cirugía. La voz de Olivier estaba llena de respeto. «Ahora entiendo por qué ocultó todo esto y vino aquí. No huyó, sino que vino a empezar de nuevo». Mateo no respondió. Olivier continuó. «Doctor Valera, quiero ayudarlo. Hay una manera de obtener una cualificación médica temporal en Francia. Por supuesto, no es una licencia oficial, pero es una cualificación que le permite realizar procedimientos médicos dentro del hospital. Yo escribiré una carta de recomendación». Mateo miró a Olivier sorprendido. «¿De verdad?» Olivier sonrió. «Por supuesto. Es una lástima tener a un médico como usted solo como investigador». Pero Mateo negó con la cabeza. «Gracias, jefe. Pero todavía no estoy preparado». Olivier mostró una expresión de asombro. «¿Por qué? ¿No realizó la cirugía de hoy a la perfección?» Mateo respondió. «Hoy pude hacerlo, pero no sé si podré hacerlo la próxima vez. Todavía tengo miedo dentro de mí». Olivier asintió, comprendiendo. «Entendido.
No lo apresuraré, pero cuando esté preparado, dígamelo. Lo ayudaré. Mateo inclinó la cabeza. Gracias. Olivier volvió a darle una palmada en el hombro a Mateo y se alejó por el pasillo. Mateo se paró de nuevo frente a la ventana de cristal de la unidad de cuidados intensivos. El paciente seguía estable y las enfermeras lo atendían con esmero. Mateo miró sus manos. Hoy había salvado a una persona con estas manos. Sin temblar, sin miedo, a la perfección. Le vino a la mente la idea de que quizás él también podría empezar de nuevo. Pero en ese momento, se escuchó una voz fría desde atrás. ¿Por qué? Mateo se giró y vio a Isabelle de pie. Sus ojos estaban rojos y su voz temblaba. ¿Por qué no lo dijiste antes? Si eras un médico tan excelente, ¿por qué no lo dijiste desde el principio? Mateo miró a Isabelle. En sus ojos había ira, pero también una confusión aún mayor. Mateo abrió lentamente la boca. No podía decirlo. En el momento en que lo dijera, tendría que volver a enfrentarme al pasado del que huí. Isabelle negó con la cabeza. No lo entiendo. Si eras un médico tan excelente, ¿por qué tuviste que esconderte, solo por perder a un paciente? La voz de Mateo se hizo más baja. Doctora Isabelle, ¿ha perdido usted a un paciente? Isabelle dudó un poco. Sí, es algo que le pasa a cualquiera, ¿no? Mateo asintió. Sí, le pasa a cualquiera. Pero para mí fue diferente, porque ese paciente fue mi primer error. La mirada de Isabelle vaciló. ¿El primero? Mateo respondió. Entre más de 1000 cirugías, solo un error. Eso me destrozó. Mateo continuó, mirando por la ventana. Ese paciente tenía 28 años. Era un recién casado, y su esposa estaba embarazada de 2 meses. Cuando lo llevaron por el accidente de tráfico, yo tenía confianza. Había realizado decenas de cirugías como esa. La cirugía fue perfecta. Detuve todas las hemorragias y suturé todos los órganos dañados. Mis colegas también dijeron que lo había hecho bien, y yo también lo creí. Isabelle escuchaba en silencio. La voz de Mateo continuó. Pero 1 hora después de la cirugía, el paciente volvió a entrar en estado de shock. Volví a operarlo, pero ya era demasiado tarde. Un vaso sanguíneo diminuto, un vaso de apenas 1 milímetro, había estado sangrando continuamente, casi invisible a simple vista, pero una hemorragia fatal. Los puños de Mateo se apretaron con fuerza. El paciente murió en la mesa de operaciones. Delante de mis ojos, Isabelle preguntó en voz baja, y entonces, Mateo la miró. Esa noche, la esposa del paciente vino a verme. Con su vientre de 2 meses de embarazo, no lloró ni gritó. Solo preguntó, ¿de verdad mi esposo murió? La voz de Mateo tembló. No pude responder. Solo bajé la cabeza. La mujer se quedó de pie por un momento, y luego se dio la vuelta en silencio, y se detuvo en la puerta y dijo, «Está bien, no fue su culpa, doctor». Los ojos de Isabelle se abrieron de par en par. Mateo continuó, «Esas palabras me destrozaron aún más. Si me hubiera enojado o me hubiera guardado rencor, lo habría soportado. Pero esa mujer me perdonó, cuando yo no podía perdonarme a mí mismo». Los ojos de Mateo se enrojecieron. Desde entonces, no pude volver a operar. Solo con pararme frente a la mesa de operaciones, el rostro de esa mujer aparecía, y al ver a un paciente, veía la figura del hombre muerto. Mis manos temblaban, me ahogaba, y no podía hacer nada. Isabelle no dijo nada. Mateo continuó. Mis colegas dijeron que lo entendían, pero yo podía leer la decepción en sus miradas. La decepción de haber realizado 1000 cirugías a la perfección, pero haberse derrumbado por un solo error. Por eso lo dejé todo, y huí. Dejé México, y fui a un lugar donde nadie me conociera. A Francia. Isabelle preguntó con voz temblorosa, ¿por qué precisamente Francia? Mateo esbozó una sonrisa amarga. Porque aquí mi licencia médica mexicana no sirve para nada. Quería empezar de nuevo, no como médico, sino como una persona común, sin la carga de tener que salvar pacientes,
sin la presión de tener que ser perfecto. Isabel guardó silencio por un momento, y luego dijo en voz baja, «Yo también tuve una experiencia similar». Mateo la miró. Isabel cerró los ojos. Fue cuando tenía 14 años. Mi padre murió en la sala de urgencias del hospital. Fue un infarto agudo de miocardio, y el médico a cargo en ese momento era asiático. La mirada de Mateo cambió. Isabel le continuó. Odié a ese médico toda mi vida. Un médico incompetente que no pudo salvar a mi padre. Por eso no podía confiar en la gente de Asia, especialmente en los médicos asiáticos. Su voz tembló. Pero hace unos años me enteré. Mi padre ya estaba en un estado irreversible. Cuando llegó al hospital, su corazón ya casi se había detenido, y me dijeron que ningún médico lo habría podido salvar. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabel. Aunque supe la verdad, seguí odiando a ese médico. Porque necesitaba culpar a alguien, porque no quería aceptar la muerte de mi padre. Ella se secó las lágrimas. Por eso te traté así. Me molestaba que un mexicano como tú hablara de cirugía. Quería justificar mis prejuicios. Mateo escuchaba en silencio. Isabel continuó. Pero hoy te vi operar. Esa destreza perfecta, esos juicios inquebrantables y esa sinceridad hacia el paciente. En ese momento, me di cuenta. Lo estúpida que había sido. Ella miró directamente a Mateo. Eres la persona más excepcional que he conocido entre los médicos. Y yo no me di cuenta. No, me negué a darme cuenta. Mateo negó con la cabeza. No, doctora Isabel, yo también la malinterpreté. Usted es una médica competente. El error de hoy le puede pasar a cualquiera. Isabel esbozó una sonrisa amarga. No necesito consuelo. Fui arrogante y llena de prejuicios. Admito ese hecho. Ella respiró hondo. Lo siento, doctor Valera. Sinceramente, lo siento. Mateo dudó un poco, pero le tendió la mano. Empecemos de nuevo. Isabel miró su mano y lentamente se la estrechó. En el momento en que sus manos se tocaron, la incomprensión y los prejuicios que habían perdurado durante mucho tiempo parecieron desvanecerse poco a poco. Isabel preguntó en voz baja, «¿Ahora qué vas a hacer? ¿Vas a volver a México?» Mateo miró por la ventana. El cielo nocturno de París seguía siendo hermoso, y las luces de la ciudad brillaban. No lo sé. Hoy, mientras operaba, sentí que sigo siendo médico, pero todavía no estoy seguro si podré volver a estar frente a la mesa de operaciones. Isabel le dijo, «Hoy lo hiciste a la perfección, ¿no?» Mateo respondió, «Hoy el paciente se estaba muriendo, así que no tuve otra opción. Pero no sé si podré hacerlo la próxima vez». Isabel asintió, comprendiendo. «Tómate tu tiempo. No hay prisa». Y añadió en voz baja, «Pero que sepas una cosa, ya has superado el miedo, hoy lo demostraste». Mateo miró a Isabel. Su mirada era sincera. Se quedaron en silencio por un momento. El pasillo estaba en calma, y solo el monitor de la unidad de cuidados intensivos emitía un pitido regular. En ese momento, Isabel preguntó de repente, ¿y esa mujer? La esposa del paciente. ¿Qué pasó con ella? La expresión de Mateo se oscureció. No lo sé. Corté el contacto cuando me fui de México, pero a veces me pregunto, si el niño nació bien, si está viviendo feliz. Isabel le dijo en voz baja, algún día, cuando regreses, ¿por qué no la buscas? Para disculparte y pedirle perdón. Mateo negó con la cabeza. Esa mujer ya me perdonó. A quien tengo que perdonar es a mí mismo. Isabel no preguntó más. En cambio, dijo en voz baja, es usted un buen médico, doctor Valera, y una buena persona. Mateo no respondió. Solo miró al paciente en la unidad de cuidados intensivos. El paciente que había salvado hoy, el paciente al que había operado perfectamente con manos que no temblaban, le vino a la mente la idea de que quizás este podría ser un nuevo comienzo. El comienzo que podría poner fin a 2 años de huida, ocultamiento y miedo. Isabel fue la primera en levantarse. Ya es tarde, me voy. Hasta mañana, doctor Valera. Mateo asintió. Que tenga buen regreso. Isabel se alejó por el pasillo y se detuvo. Y se giró y dijo, «Ah, y lo de la propuesta de matrimonio».
Iba en serio. Mateo la miró sorprendido. Isabelle sonrió. Ya salvaste a una persona, ¿no? Hoy. Mateo no supo qué decir. Isabelle rió con picardía, agitó la mano y se alejó por el pasillo. Mateo la observó por un momento y soltó una pequeña risa. Por primera vez en mucho tiempo, se rió de corazón. Y pasaron 3 meses. 3 meses que cambiaron muchas cosas. Mateo ya no se escondía en un rincón, y la gente del hospital lo trataba de manera diferente. Aunque oficialmente seguía siendo un investigador, el personal médico lo trataba como a un médico experimentado, especialmente Isabelle, que había cambiado por completo. Le pedía consejo a Mateo, discutían juntos los casos difíciles y a veces tomaban café y charlaban. Fue una mañana de mayo. Cuando Mateo llegó al hospital, el jefe Olivier lo llamó. «Doctor Valera, ¿tiene un momento?» Mateo lo siguió a la oficina del jefe. Sobre el escritorio de Olivier había una pila de documentos. «¿Qué es esto?», preguntó Mateo. Olivier sonrió. «Es una certificación médica provisional aprobada por el Ministerio de Sanidad francés. A su nombre». Mateo tomó los documentos sorprendido. Allí figuraba el nombre de Mateo Valera y una cualificación médica provisional válida por 1 año. «¿Cómo es esto posible?», Olivier respondió. «Yo escribí la carta de recomendación y el director también dio instrucciones, y las familias de los pacientes que usted salvó presentaron una petición. Durante 3 meses, usted fue oficialmente un investigador, pero en realidad ayudó a innumerables pacientes». Mateo se quedó sin palabras. Olivier continuó. «Por supuesto, no es una licencia médica oficial, pero dentro de este hospital puede realizar cirugías y atender a los pacientes directamente. ¿Qué le parece, doctor Valera? ¿Está preparado para empezar de nuevo?» Mateo miró los documentos por un momento. Sus manos temblaban, pero esta vez no era por miedo, era por emoción. «Gracias, jefe». La voz de Mateo era baja, pero firme. «Sin embargo, creo que volveré a México». La expresión de Olivier mostró sorpresa. «¿A México? ¿Por qué? Aquí puede empezar de nuevo». Mateo respondió. «Quiero llevarme lo que aprendí aquí a México. Y quiero terminar lo que no pude resolver». Olivier asintió, comprendiendo. «¿Se refiere a la esposa de aquel paciente?». Mateo miró a Olivier sorprendido. Olivier sonrió. Se ve en sus ojos que aún no ha terminado ese asunto. Mateo asintió lentamente. «Sí, tengo que resolver las cosas de las que huí. Y para empezar de nuevo, tengo que terminar las cosas correctamente». Olivier le dio una palmada en el hombro a Mateo. «Es una buena decisión, doctor Valera. Pero prométame una cosa, que si alguna vez quiere volver a Francia, me contactará. Aquí siempre será bienvenido». Mateo inclinó profundamente la cabeza. «Gracias, jefe. Nunca lo olvidaré». Se estrecharon las manos. Fue un apretón de manos cálido, como de maestro y alumno, o más bien, como de colegas. Una semana después, era el último día de trabajo de Mateo. La gente del hospital le organizó una pequeña despedida, y los residentes le expresaron su agradecimiento a Mateo. «Gracias a usted, doctor Valera, aprendimos mucho. Usted es un verdadero médico». Mateo estrechó la mano de cada uno de ellos. Hacía 3 meses, eran personas que lo ignoraban, pero ahora se habían convertido en colegas respetados. Isabelle estuvo callada durante toda la despedida. No dijo felicidades, ni hizo contacto visual con Mateo. Cuando terminó la reunión y Mateo estaba empacando sus cosas, Isabelle lo visitó. Sus ojos estaban rojos. «¿De verdad te vas?», preguntó Isabelle. Mateo asintió. «Sí, debo irme». Isabelle dudó un poco y luego sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Toma esto». Mateo abrió la caja y dentro había una pequeña medalla. Era la medalla de honor otorgada por la Sociedad Francesa de Medicina. «Esta es mía. Me la dieron cuando fui seleccionada como residente sobresaliente». La voz de Isabelle tembló. «Quiero que la tengas tú. Te la mereces más». Mateo negó con la cabeza. «No puedo aceptarla». «Es suya, doctora Isabelle». Isabelle tomó la mano de Mateo.
Por favor, tómala. Gracias a ti aprendí lo que significa ser un verdadero médico, cómo desechar los prejuicios y cómo tratar a los pacientes con seriedad. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Y creo que te extrañaré. Mateo miró a Isabel. Cuando la conoció era fría y arrogante, pero ahora derramaba lágrimas con sinceridad. Mateo dijo en voz baja: «Usted será una gran médica, doctora Isabelle, ya es una gran médica. Y algún día usted también ayudará a alguien como yo». «Recibí ayuda». Isabel asintió. «Lo haré». Mateo tomó la medalla y sacó un pequeño libro de su mochila. Este es un recopilatorio de los artículos que escribí en México. Contiene información relacionada con la cirugía menor. Le será útil, doctora. Isabel. Isabel tomó el libro y acarició la portada. En ella estaba escrito el nombre de Mateo en español. Se quedaron en silencio por un momento, y entonces Isabel abrazó a Mateo de repente. «Gracias, doctor Valera. De verdad, muchísimas gracias». Mateo se sorprendió un momento, pero le dio unas palmaditas en la espalda. «Gracias a usted, doctora Isabelle. Gracias a usted, recuperé el valor para empezar de nuevo». Isabel lloró por un momento y luego se separó, y se secó las lágrimas mientras sonreía. «Contáctame cuando vayas a México, aunque sea de vez en cuando». Mateo prometió. «Lo haré». Isabel miró a Mateo una última vez y luego se alejó por el pasillo. Se detuvo un poco en la puerta, y se giró y dijo: «Ah, y lo de la propuesta de matrimonio, iba en serio, si alguna vez vuelves a Francia». Mateo soltó una carcajada. «Lo pensaré». Isabel también rió, agitó la mano y desapareció. Pasó un año, en la Ciudad de México. Mateo regresó al departamento de cirugía del Hospital Universitario de la Ciudad de México y comenzó a operar de nuevo. Al principio, sus manos temblaban, pero la experiencia en Francia lo sostuvo. Cada vez que salvaba a un paciente, superaba poco a poco el trauma del pasado, y un día, Mateo buscó a aquella mujer. La mujer que había perdido a su esposo hacía 2 años, buscó su dirección a través de los registros del hospital y llamó a la puerta con cautela. La puerta se abrió y apareció la mujer. Ella reconoció a Mateo. Doctor Mateo inclinó profundamente la cabeza. «Llego tarde, pero he venido a disculparme». La mujer invitó a Mateo a entrar en silencio. En la sala, un niño de unos 3 años jugaba con un juguete. «Es mi hijo, se llama Kaito», dijo la mujer. Mateo miró al niño. Parecía a su padre. Los ojos eran los mismos. La mujer continuó: «Era el nombre que le gustaba a mi esposo. Decía que si nacía un hijo, lo llamaría Kaito». Mateo no pudo decir nada. La mujer le sirvió té y dijo: «No fue su culpa, doctor. Ya se lo dije en aquel momento». Mateo negó con la cabeza. «Debería haber sido más cuidadoso. No debería haber pasado por alto ni siquiera un vaso sanguíneo diminuto». La mujer sonrió. «Usted también es humano, doctor. Comete errores. Mi esposo también lo habría entendido». Las lágrimas brotaron de los ojos de Mateo. «Lo siento mucho. De verdad, lo siento». La mujer tomó la mano de Mateo. «Está bien, doctor. Sé que usted hizo todo lo posible. Y nunca le guardé rencor». Mateo lloró por un momento. Las emociones que había guardado durante 2 años explotaron. Poco después, Mateo se secó las lágrimas y se puso de pie. «Gracias. Me siento como si me hubieran perdonado». La mujer dijo: «No había nada que perdonar, doctor, y tengo un favor que pedirle». Mateo la miró. «Dígame lo que sea». La mujer señaló al niño. «Este niño dice que quiere ser médico cuando sea grande. ¿Le enseñaría a usted en ese momento?». Mateo miró al niño y asintió. «Se lo prometo». La mujer sonrió. «Gracias, doctor». Mateo salió de la casa y miró al cielo. El cielo de la Ciudad de México era claro, y el sol era cálido. Sentía como si la pesada carga que llevaba en el pecho se aligerara poco a poco. Varios años después, Mateo volvió a ser reconocido en el ámbito médico de México, y cada verano iba a Francia para dar una conferencia de 1 semana en el Hospital Central de París.
Isabel se había convertido en una de las jefas de cirugía y había creado un programa de mentoría para profesionales médicos de América Latina. Un día, después de una conferencia, Isabel se acercó a Mateo. «Doctor Valera, ¿comemos juntos?» Los dos se sentaron en una cafetería cerca del hospital. Isabel le entregó una pequeña caja a Mateo. «¿Qué es esto?», preguntó Mateo. Isabel respondió riendo. «Ábrela». Dentro de la caja había un anillo. Mateo miró a Isabel sorprendido. Isabel le dijo con picardía: «¿Te acuerdas de la propuesta de matrimonio? Dije que si salvabas a una persona, me casaría contigo». Mateo soltó una carcajada. «Eso fue una broma, ¿no?». Isabel le negó con la cabeza. «Al principio sí, pero ahora es en serio». Mateo miró a Isabel. Su mirada era seria. «Doctora». Isabel lo interrumpió. «No hay prisa, puedo esperar». Y mientras se levantaba, sonrió. «Entonces, nos vemos el año que viene, doctor Valera». Mateo observó la espalda de Isabel y sonrió ligeramente. Mientras guardaba la caja del anillo en el bolsillo, Mateo pensó: «Qué peculiar es la vida». En Francia, de donde había huido, encontró el valor para empezar de nuevo, y la mujer que lo despreciaba ahora se había convertido en una persona importante para él. Y lo más importante, él había vuelto a poder salvar pacientes. Con manos que no temblaban y un corazón sin miedo, Mateo salió del hospital y miró al cielo. El cielo de París y el cielo de la Ciudad de México eran, al final, el mismo cielo, y bajo ese cielo, Mateo salvaría vidas hoy también, como un verdadero médico.